Es un placer saludarle nuevamente. Hoy presentaré unos ejemplos de aplicación de la ley de los gases ideales. Comenzaré revisando las ecuaciones de estas leyes. Como pueden ver, la forma alternativa de las ecuaciones donde se destacan PV es igual a la masa por la constante de los gases multiplicado por la temperatura. Además se destaca también presión por volumen total es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de los gases y la temperatura. Bueno, los procesos particulares de estas leyes, porque son tres leyes, establece la ley de Boyle-Mariotte, que dice que la presión en un estado inicial multiplicado por su volumen es igual a la presión en un segundo estado por su respectivo volumen. Ahora, la ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura y nos establece que el volumen es inversamente proporcional a la temperatura. También existe la ley de Gay-Lussac que relaciona la temperatura con la presión, donde demuestra que la presión es inversamente proporcional a la temperatura y nos da esta ecuación. Estas tres ecuaciones o estas tres leyes pueden combinar y resulta lo que llama la ecuación combinada de los gases, que viene siendo presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión en un segundo estado multiplicado por volumen de ese estado sobre la temperatura que tiene. ¿Okay? Esto es lo que llama la ecuación combinada de los gases. Ahora, voy a sacar un ejemplo para demostrar cómo se aplican. Vamos a calcular cuál es el volumen de un globo lleno con 4 moles de helio cuando la presión atmosférica es de 748 torriceles y la temperatura es de 30 grados centígrados. Como nosotros sabemos, una atmósfera equivale a 760 torriceles. De allí que nosotros podemos calcular cuánta atmósfera equivale a 748 torriceles, lo que resulta que nos da 984 milésimas de atmósfera, es equivalente a las 748 torriceles. Ya con esta presión que conocemos, nosotros podemos aplicar la ecuación de estado que relaciona la constante universal de los gases y el número de moles con la presión y el volumen. De aquí despejamos el volumen y resulta entonces que si sometemos los valores que tenemos en el enunciado del problema, nos da que 4 moles multiplicado por la constante universal de los gases, que ya de antemano sabemos que si la buscamos en atmósfera litro, porque estamos trabajando con atmósfera, nos va a dar que equivale a 0,082057. Lo sustituimos aquí y como la temperatura absoluta equivale a 300 Kelvin, lo sometemos aquí. Al dividirlo entre los 984 milésimas de atmósfera, nos da que el volumen del globo lleno con los 4 moles son de 101 litros. Esto es la solución que andamos buscando. Ahora, un segundo ejemplo, pudiéramos decir que se dispone de 20 moles de un gas ideal que sufre una expansión isotérmica. Fíjate que la expansión isotérmica, lo que significa que la temperatura se mantiene constante. La presión de esta masa de gas es de 100 atmósferas y el volumen es de 8 litros. Ahora, al finalizar la expansión, el volumen es de 40 litros. Se nos pide determinar la presión final de la masa de gas y la temperatura que se produce en la transición. Ahora, aplicando la ley de Boyle-Mariotte, la ley combinada, nosotros vemos que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Y de ahí despejamos la presión final, que es la que nos están pidiendo aquí en el problema, bueno, nos va a dar esta relación. Entonces, sustituyendo valores, serían 10 atmósferas por 8 litros, que tiene inicialmente dividido entre volumen final, que son 40 litros, nos da que se reduce a 2 atmósferas. Pasa de 10 a 2 atmósferas, ¿ok? A una temperatura constante, por supuesto. Ahora bien, como todo esto sucede, o sea, la temperatura al final del proceso, podemos entonces calcular esta temperatura con las condiciones finales que tenemos. ¿Cuál es esa condición final? Bueno, los 40 litros y las 2 atmósferas, dividido entre el número de moles, que son 20, por la constante universal de los gases. Eso nos da que tenemos una temperatura absoluta de 48,7 Kelvin. Esto viene siendo entonces la respuesta de la pregunta que nos hacen aquí en el problema. Ahora, un tercer ejemplo pudiera ser, antes de emprender un viaje en un día que hace 25 grados centígrados, donde hay una presión atmosférica de 95 kilopascal, la presión de los neumáticos marca 210 kilopascal. Ahora, después de haber recorrido cierta distancia donde la presión atmosférica es de 90 kilopascal,
La presión de los neumáticos mide 220 kilopascal. Se nos pide cuál es la temperatura de los neumáticos después de ese recorrido. Entonces, aplicamos la ecuación de estado que relaciona presión por volumen total es igual a la masa por la constante de los gases y la temperatura. Si lo identificamos con un estado inicial y un estado final, como la masa y la constante se mantienen iguales, entonces resulta en esta igualdad que es la ley de los gases combinados. Asumiendo que el volumen 1 es igual al volumen 2, nos va a quedar entonces que la temperatura en relación con la presión nos da esta expresión, que es la ley de Gay-Lussac. Si nosotros despejamos la temperatura final, que es T2, y sustituimos los valores, aquí tenemos 220 más 90, para llevarlo a la presión absoluta, dividido sobre 210, que es la presión que tiene inicialmente, más la presión atmosférica para dar la presión absoluta, multiplicado por la temperatura en grados absolutos, nos da que el neumático tiene 307,8 Kelvin. ¿Ok? Esto viene siendo la temperatura del neumático después de haber hecho el recorrido. ¿Ok, señores? Muchas gracias, muy agradecido por la atención prestada y por favor regálenme un like y suscríbanse si no lo han hecho hasta los momentos.